Vamos entonces a ubicar cuáles son los objetivos de esta presentación. Someramente, lo que yo pretendo con toda humildad es que abordemos la problemática del duelo perinatal y que seamos capaces, al finalizar esta presentación, los aspectos de un duelo típico o esperable y reconocer las diferencias con aquellos duelos de mayor complejidad que pueden evolucionar hacia cuestiones que consideremos patológicas. Plantear las acciones del equipo de salud para el inicio del duelo, es decir, los duelos perinatales se inician dentro de la institución, este es un encuadre al que nosotros, como hemos estado escuchando hasta recién, tenemos la responsabilidad de hacer aportes que para la historia de una familia pueden ser una variable que defina el recuerdo en relación al hijo o a la hija y a su futuro perinatal. Y definir justamente cuáles son nuestras responsabilidades como agentes de salud ante una pérdida perinatal. Yo soy psicóloga, lo que quiero es invitarlos a una perspectiva del lado de la psicología, pero también de las ciencias sociales, como puede ser la antropología, para ir abordando el acompañamiento posible de una pérdida, y una pérdida tan significativa como es la pérdida de un hijo. Algunas consideraciones que nos aproxima a la filosofía. El hombre y la muerte. Cuando digo el hombre me refiero a la especie, ¿no? Superando cualquier diferencia de género, a la humanidad. Nosotros, los humanos, somos los únicos seres vivos que tenemos registro de nuestra finitud. Es decir, somos los únicos seres vivos que sabemos que nos vamos a morir. Esto es tan impactante que no permanece consciente para nosotros a lo largo de toda nuestra vida porque sería opresivo. Es por eso que el tiempo que nos lleva nuestra vida buscamos distraernos de esta condición y por eso amamos, trabajamos, nos volcamos a las creaciones artísticas. Porque es un modo de sortear, de velar esa que es la angustia más profunda entre los seres humanos, por eso se dice que es la angustia existencial, que es justamente la muerte, aquello de lo que no hay una representación. Frente a este acontecimiento, cada cultura y en cada contexto tiene una forma de responder a esta angustia existencial que tiene que ver con valores y con rituales. Graciela mencionó algunos, yo voy a tomar, por ejemplo, la forma en que se vive en México, sobre todo con la festividad del Día de los Muertos, una celebración donde se otorgan calaveras de azúcar a los niños y hay toda una cuestión simbólica en eso de comunión con sus propios antepasados. Los rituales de despedida en la religión hindú también tienen que ver con fiesta, con colores. En cambio, la religión judeocristiana tiende más al recogimiento, a usar el color negro como identificación, y quiero mencionar algo que se ha dado en nuestra cultura, sobre todo en el norte, pero saben que se extiende a través del territorio hasta llegar a México, que es el velorio del angelito. El velorio del angelito que data de siglos atrás y que fue la respuesta que encontraban sobre todo las comunidades rurales para dar explicación a la alta tasa de mortalidad infantil. Los niños se iban a mediar con Dios para la futura partida de sus padres y demás familiares. Entonces, qué difícil cuando la muerte de la que estamos hablando es la muerte de un niño, porque nos opone aquella imagen más antinómica, nada más alejado de la idea del fin de la vida que un niño que tiene todo el potencial por desplegar. Y cuando ese niño además es un hijo, vamos a estar frente a una de las pérdidas más dolorosas en el registro de la vida de las personas. De hecho, en español no hay una palabra que pueda dar cuenta de lo que es la pérdida de un hijo. Uno puede ser huérfano, uno puede ser viudo, pero no tenemos una palabra que englobe esta representación. Y eso habla de algo, bueno, que es difícil de tomar como posible. Cuando el niño que muere es un hijo, suceden algunos de estos tópicos que ustedes ven acá.
La antropología dice que la mayoría de nosotros tenemos hijos como un modo de trascender ese límite de nuestra vida, ese límite de nuestra existencia. Y es a través de los hijos que algo de nosotros va a permanecer y además con un fuerte ideal de que logre algunas situaciones o progresos que los padres no alcanzaron. Al fallecer el hijo ocurre este fracaso de los ideales de parentalidad y una ruptura del proyecto de vida. Por eso es que decimos que es el duelo de más difícil elaboración. Y ustedes notarán que yo hablo de duelo perinatal, porque esto es algo que ha quedado establecido en los últimos años, sobre todo a partir del activismo de muchos grupos de padres que han pasado por la pérdida de un hijo en cualquiera de las instancias, sea durante el periodo gestacional, intraparto o neonatal. Hay una solicitud de pensar el duelo independientemente de las semanas de gestación, del tiempo de vida y entender lo que esto puede representar en muchos sentidos, legal, social y emocionalmente para una pareja. Entonces hablamos de duelo perinatal a toda pérdida que acontece entre la concepción y el primer año de vida. Esto no deja por fuera las diferencias que el estudio de las diferentes especialidades de la medicina tiene que sostener para poder dar cuenta y llevar adelante mayores investigaciones respecto de las preguntas que se planteen. Perdón. Las pérdidas nos sitúan en un trabajo absolutamente necesario, que es el trabajo del duelo. Duelo proviene del latín dolum, que significa dolor, y es una respuesta adaptativa. El duelo no es un síntoma, no es una enfermedad, no es una patología. Es un proceso tanto racional como emocional que lleva muchísima energía y es el esfuerzo, la respuesta de adaptación que toda persona se encuentra compelida, obligada a hacer ante una pérdida o un cambio, sin importar cuán insignificantes o profundos sean. No todos los duelos son tan difíciles y tan duros como los que estamos ubicando hoy. Hay duelos que tienen que ver con procesos que llevan al crecimiento y al desarrollo, como concluir el colegio, la universidad, mudarse, involucra mecanismos de duelo, pero no es el impacto emocional que tiene la pérdida de un ser querido. Díaz Rosselló y De Fey son grandes referentes en todo lo que representa el Río de la Plata. Ellos a través del CLAP, fíjense, voy a mencionar alguna bibliografía que nosotros consideramos de referencia más allá del tiempo transcurrido, porque fueron los primeros en la región y en lengua castellana que pusieron una luz y que resultó realmente inspirador para el trabajo en el duelo perinatal. El libro es Muerte de un hijo antes de nacer y que recoge al estilo de lo que Graciela nos fue compartiendo, investigaciones en otros países, lo que fue la experiencia tanto de familias que pasaron por la pérdida de un hijo como de los profesionales que se vieron en la difícil tarea de comunicar o de acompañarlos. Y fíjense qué interesante lo que ellos subrayan. Ocurre, y nosotros lo venimos constatando en la clínica, lo que se llama una profesionalización del abordaje de la muerte, muy especialmente en las ciudades, en las grandes ciudades. En los hospitales, en las clínicas, en el ámbito de salud, la muerte es para nosotros una amenaza y es la expresión del fracaso, por lo cual los agentes de salud en general, pero muy particularmente los médicos, y yo agregaría la enfermería, tienen grandes dificultades para asumir las responsabilidades en el acompañamiento y en el seguimiento de la familia, porque lo que impera es ese sentimiento de fracaso y donde hasta hace algún tiempo se pensaba no hay nada más que hacer. Esto lleva a algunos mecanismos defensivos que tienen que ver con la evitación de la familia o con una excesiva disociación instrumental de parte de la gente de salud. Esto es mi trabajo, yo tengo que poner distancia, esto no me va a afectar, y es tan rígida esa defensa porque todos necesitamos algún grado de disociación para poder trabajar en las áreas de urgencia, pero luego necesitamos conectar, poner palabras, darle sentido a una situación tan impactante. Son numerosos también los teóricos que se han dedicado
al estudio y a la consideración del proceso de duelo. Menciono aquí que también fue estudiada por el Comité Latinoamericano de Perinatología a la psiquiatra suizo-norteamericana Elizabeth Kubler-Ross, probablemente la persona más citada en todo lo que tiene que ver con tanatología, cuidados paliativos. Ella pasó gran parte de su práctica clínica acompañando a personas que tenían diagnósticos terminales e identificó en la mayoría de las personas estas fases que tienen que ver con la negación, es evitar la realidad. Esto se aplica desde el comienzo, cuando hay una comunicación a través de un diagnóstico prenatal, lo que son los diagnósticos por imágenes, que habla de la incompatibilidad con la vida del niño que está en gestación, digamos, es un ejemplo clarísimo. Me mudo de clínica, busco otro ecografista, una serie de pasos para que lo que hacen es estar situados en este primer escalón, que es la negación. A lo que sigue el enojo o la ira y la fuerte búsqueda de un culpable. Acá se pueden enojar con el que fallece, cosa que es mucho más difícil cuando es con un niño, esto sucede más con los adultos, pero también se pueden enojar con el equipo de salud, en el sentido que le doy a este proceso, que es tan desesperante esta pérdida que necesito ubicar un responsable, necesito ponerle un nombre, un rostro, y esto después cae. Lo que pasa es que los primeros momentos son un verdadero desafío para el equipo de salud. La tercera etapa es la de la idealización y el regateo, que también Graciela acercó algunos ejemplos. Si yo hubiera hecho, si me hubiera cuidado, si hubiera ido a otro hospital, que es una de las fases de menor duración, pero que lleva también mucha energía, para pasar a, miren, esto lo dejo así porque en la mayoría de las traducciones se ubica la cuarta fase como depresión y retraimiento, y es un error de traducción. No es depresión, es tristeza, que es una cosa diferente. No podemos evitar sentirnos tristes si algo que nosotros amamos o que representa un valor esencial, tenemos que aceptar que ya no lo tenemos, pero no necesariamente evoluciona hacia la depresión. Y la aceptación y reorganización, que hace que uno se pueda desapegar progresivamente de la figura de apego. Ahora, ha sucedido algo, estas son las etapas ensambladas y graficadas. Este modelo de pensar el proceso del duelo ha sido tan estudiado y tan aplicado incluso para la gestión de conflictos en instituciones y organizaciones, y se le ha agregado lo que es la sexta etapa, porque esto es posterior al fallecimiento de Kubler-Ross, que es la del aprendizaje. Acá podemos ver que todas estas etapas se tocan, se superponen. Uno puede hacer un avance y luego volver a estar enojado o darle mayor tiempo a la tristeza. Quisiera destacar que cuando se llega a eso que identificamos como la fase de la aceptación no implica olvidar, implica aprender a convivir con el recuerdo, con la ausencia del ser querido. Y el aprendizaje, que es esta fase que se ha tomado como una adaptación a este modelo, significa incorporar la pérdida con recuerdos positivos y poder mencionar sobre eso un aprendizaje ante el desafío de la vida, que es lo que muchas veces rescatamos en el seguimiento de las familias que han perdido un hijo a largo plazo. El sentido que les dio a su vida este dolor, lo que priorizaron, un cambio de valores, algo que modifica sustancialmente su proyecto de vida. Pero como les decía, son muchos los autores que se han dedicado a teorizar sobre el duelo. Otro que es muy conocido es Knapp. Él menciona 6 mecanismos típicos en los padres que pierden un hijo en cualquiera de las etapas. Y tenemos esta tabla para hacer esta rápida comparación. Hay algunas características, dice Knapp, que son aplicables a todo tipo de duelos. Yo lo que he subrayado es, fíjense, cuando el fallecido es un niño y tener una escasa red de apoyo. Pero hay factores particulares que nos tienen que encender alguna alarma, porque significa que son factores de mayor vulnerabilidad, que son específicos del duelo perinatal, como ser problemas psiquiátricos previos del lado de alguno de los padres, pero fundamentalmente del lado de la persona gestante,
no tener hijos, carecer de familia o apoyo social, que es una de las primeras instancias a las que apelamos cuando empezamos a acompañar a alguien en el trabajo del duelo. Escasa información sobre pérdidas perinatales, algo que también la doctora Gómez Bouza ilustró, y es que ha habido una tradición que mudó, que se transformó hace pocos años, que de esto no se hablaba. Entonces permanecía en silencio, me animaría a decir que a veces hasta en secreto en muchas familias. Hemos escuchado que en otras culturas se le otorga cierta culpabilidad o se demoniza a quien hubiera pasado por esa situación. Hoy en día, afortunadamente, se le da mucha más visibilidad y muchas mujeres y muchas parejas están advertidas de que alguna situación tan ingrata pero posible como la detención del embarazo, la pérdida de un hijo, puede ocurrir. Historias de depresión y, por supuesto, coincidir con otras crisis vitales. Entonces, para entrar de lleno, algunas cosas que nosotros podemos hacer, porque el duelo empieza desde la institución. Es tarea de los agentes de salud, desde los diferentes roles y desde el ensamble interdisciplinario. Nuestra función no termina cuando fallece el niño, sino que somos los primeros en tender puentes para que luego cada familia haga el circuito que elija y que pueda, de acuerdo a sus costumbres, a su tradición religiosa y al apoyo de su entorno primario. Entonces, algo con lo que estamos absolutamente todos de acuerdo y muy convencidos es a ponerle nombre, independientemente de las semanas de gestación. Y el nombre que se había elegido no se guarda para otro hijo, hay que gastar el nombre. Esto es algo muy importante, porque hay también muchos ejemplos, siempre se recurre a Ernesto Sábato, a Salvador Dalí, que han hablado de lo que ha sido siempre la condición de tener como una sombra en la vida portando el nombre de algún familiar, generalmente un hermano fallecido previamente. Y nosotros como equipo de salud siempre hacer referencia a ese bebé, a ese niño, por el nombre, porque es un modo de reafirmación de su persona y porque estamos habilitando a los padres a poder hablar en voz alta sobre él. Otro tema interesante para hacer énfasis es el tema de la imagen. Los padres pueden o no ver al hijo fallecido. ¿Qué es lo que conviene? ¿Es esto mortificante? ¿Es esto traumatogénico? Convencidos estamos, y hay mucha bibliografía que apoya, la acción de ofrecer siempre a los padres ver el hijo, aún en casos de malformaciones visibles, aún en casos de la muerte intraparto. Porque la fantasía siempre es más ominosa que el encuentro con la realidad. Verlo, tocarlo, favorece el pasaje de la angustia terrorífica a esto que comentaba antes, que es la tristeza. Además, hay un modo de guiar y de acompañar a los padres hacia lo que tiene que ver con los aspectos sanos, positivos, de lo que se pueda observar de su hijo, insisto, tenga las semanas de gestación de las que se trate, porque esto les permite ubicar la dimensión del hijo real. Este es otro autor que investigó mucho la cuestión de la imagen. Es desde el año 1996 que se viene insistiendo en abandonar las prácticas paternalistas que optaban, sobre todo por la decisión de la mujer, de no mostrarle el bebé como un modo de protección o de cuidado. Hoy sabemos que no hay situación que vaya a entorpecer más la condición de la elaboración de un duelo típico, sin complicaciones, que la mujer y en todo caso su pareja no alcancen a ver a su hijo fallecido. El 50% nos decía Kellner los abrazan sin tener en cuenta su aspecto físico. El 92% de las parejas encuestadas deseaba ver a su hijo después de la muerte perinatal. Sobre todo en aquellos diagnósticos donde se suponen malformaciones o macerados, la fantasía de los padres siempre fue más oscura, más difícil que el niño con el que se encontraron. De manera que hoy en día no deberíamos dudar respecto de esto y saber aproximarnos, como fue explicado previamente. A veces la pareja puede estar en shock y decir que no,
o estar muy aturdida, hay que invitar a otros miembros de la familia, hay que invitar a que alguno de ese entorno primario tome una fotografía para que luego podamos tener algo de lo que vamos a comentar ahora, que son los recuerdos, la cajita de los recuerdos, el memento mori, siempre que esto sea posible. Los rituales funerarios comienzan desde la internación. Respetar los aspectos religiosos, los aspectos culturales, ofrecer apoyo religioso si corresponde y colaborar en el armado de lo que llamamos el memento mori, que en el caso de los niños que han estado en neonatología, uno puede colectar la tarjeta de cuna, la pulsera de identificación, bueno, en partos también, por supuesto, huella plantar, fotografía, pero fíjense la ilustración de esta plantilla. Esa cajita de recuerdos es para una muerte ocurrida en etapa gestacional, que es en lo que están insistiendo mucho, como les decía, los colectivos de padres que están pidiendo inclusive alguna modificación en la legislación. Ahí hay una foto de una ecografía y se puede ver, bueno, un amuleto, algo, junto con el stick, que confirmaba el embarazo. ¿Qué sucede con los psicofármacos? Los psicofármacos son una ayuda cada vez que hay un diagnóstico oportuno y adecuado respecto de su uso, pero no deberían implementarse por rutina. No sirve, no ayuda, complica el proceso de duelo, ayudar a que la madre permanezca dormida durante más horas en la institución, o cualquier tipo de medicación que obture la posibilidad de hablar, de llorar, de hacer preguntas, de interactuar con el equipo durante el tiempo de permanencia de la institución. Y por supuesto, no aislarla totalmente durante la internación. Lo que se trata, y esto lo hacemos en la maternidad también, es evitar la internación donde hay binomios madre-hijo, pero muchas mujeres eligen volver al área de obstetricia donde fueron atendidas por sus enfermeras, sobre todo que las conocen, que empatizan con ella, independientemente de que pudieran tener una compañera con un bebé en internación conjunta. Esto puede parecer sorprendente, pero tiene que ver con el modo en que muchas veces el equipo de salud y particularmente los agentes de enfermería son capaces de alojar a las familias en estas situaciones. Y acá viene algo que está descrito, yo hice un resumen, que está descrito en bibliografía tanto sajona como en castellano, que son los comentarios desaconsejables. Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo cada vez menos, a limitarnos, a reflexionar, pero también podemos intervenir cuando entendemos que es la familia cercana la que, siempre tratando de ayudar y evitar la angustia de la pareja, hace comentarios como los siguientes. Ustedes son jóvenes, pueden tener otros hijos, ningún hijo reemplaza a otro, eso lo tenemos que tener claro. Pueden buscar otro hijo pronto, es el peor consejo que le podemos dar a una pareja, porque lo que esperamos es que primero sea capaz de cicatrizar esas heridas. Mejor que sucediera así, aún no se han encariñado, piensen en sus otros hijos, en realidad fue lo mejor, no era normal, traten de distraerse. Yo lo que quiero enfatizar es que todo esto está dicho desde la buena voluntad y la intención de cuidar a otros, y sin embargo tiene un efecto absolutamente contrapuesto. Entonces, ¿qué es lo que sí podríamos decir y hacer? Graciela ya nos dio muchos tips respecto de la comunicación y el encuadre espacial, sentarnos, mirarnos a los ojos. Bueno, además, escuchar y aprender a compartir en silencio. No es necesario siempre decir algo. Podemos estar en silencio, podemos dar una mano, darles la oportunidad de que sean los padres los que puedan hablar sobre el hijo fallecido y expresar sus sentimientos, cualesquiera ellos sean. Decirles que sentimos su pérdida, y algo que es muy importante es darles algún momento de privacidad, que puedan estar a solas con el bebé, que esto se puede hacer en el área de parto, siempre va a ser un poco más complejo, pero es posible, y también en las áreas de neonatología. Y sí podemos ofrecer ayudas concretas. En esa condición de aturdimiento, ¿qué podemos hacer por usted? ¿A quién le gustaría que llamáramos? Y la ayuda específica con los trámites administrativos, que son muy engorrosos y que además son muy movilizadores para cualquier pareja.
Es importante que los padres permanezcan juntos todo el tiempo, algo que nos está resultando un desafío en este contexto de pandemia, así como recibir en la institución el apoyo de familiares y amigos. La verdad que eso está subrayado porque nos genera hoy un gran interrogante sobre los efectos que van a tener estos duelos secos. Hay un autor que habla de la muerte seca frente a la ausencia de rituales y de acompañamiento, que es lo que nos ha impuesto una regla general, universal, de tomar distanciamiento físico, sobre todo en lo que tiene que ver con el acompañamiento de los deudos. Acá dejo una pregunta sobre la que seguramente tendremos que abrir algún campo de investigación. Y en estos años lo que hemos aprendido, sobre todo en la maternidad cerda, es la importancia y la oportunidad, ambas relacionadas y juntas, de la solicitud de estudios de anatomía patológica. La búsqueda de una explicación, sobre todo en aquellos niños que fallecen intraparto, es tan fuerte el aturdimiento que hay algo por allí, es muy difícil a veces el pedido desde el equipo de salud, pero es importante hacerlo. Algo que los padres solicitan a menudo es ayudarlos con el trabajo de duelo desde los otros hijos. Yo creo que me voy a arreglar o tengo que salir adelante, pero ¿cómo se lo digo a mis otros hijos? ¿Es bueno que vengan a verlo? Y si vuelvo a casa y hago que no pasó nada, total, él no llegó a conocerlo. Bueno, hasta previo a la pandemia, nuestra política institucional, como la de otras instituciones, era que los hermanos entraran a despedirse y formaran parte, si la familia así lo decidía, de los rituales de despedida. Hoy en día tenemos, como ya mencioné, obstáculos que están por encima de lo que es el encuadre de la institución y que hace al cuidado de la salud de todos. Entonces estamos trabajando con otros insumos, como es este libro que hemos hecho desde la Fundación La Guía, que se llama Hola y Adiós, y es para explicarle a los hermanos de los recién nacidos el proceso del duelo, y deja abierta la puerta para que luego cada familia complete con lo que es su tradición, su religión y su modo posible de llevarlo adelante. Y hablando de la comunicación, bueno, primero esto, que son todos aspectos que han cambiado en los últimos años y me parece muy importante destacarlo. Así como se hablaba de psicofármacos como una indicación de rutina, también era en una especie de seguimiento, de punteo, de protocolo, la inhibición de la lactancia para la mujer que tenía una pérdida perinatal. Hoy esto no puede ser una indicación de rutina. Hoy se consulta a las mujeres qué quieren hacer. Algunas optarán por la inhibición, pero cada vez más mujeres optan por donar leche a los bancos de leche. Bueno, sabemos que la leche es un trasplante de células vivas. Es el equivalente a la donación de órganos en el caso de las familias que pierden un hijo. Hay un tratamiento muy sensible y muy respetuoso de parte de los equipos y de los bancos de leche que cada vez reciben más de estos aportes. Esto es muy interesante, incluso hay instructivos y bibliografía. Y la comunicación que como ustedes ven es una constante en las dos presentaciones. La comunicación es un insumo, es algo de lo que nosotros tenemos que saber disponer en nuestra práctica en salud. Y se habló de la empatía, se habló de la oportunidad de hacer las preguntas correctas, de no preguntarle a una familia dónde está el niño, desconociendo de antemano que se va a ir a asistir a una pareja que perdió un bebé. Entonces, también esto, que es bastante reciente, se utiliza este lenguaje visual que nos advierte, nos pone en alerta a los agentes de salud respecto de las situaciones con las que nos vamos a encontrar. Las mariposas azules, que son stickers que se pueden colocar en las historias clínicas, en la puerta de las habitaciones, en las pizarras donde hacemos el censo de los pacientes, indica pérdida perinatal. Y las lilas, muerte de un gemelar. De hecho, como ustedes pueden ver, The Butterfly Project es un programa que se lleva adelante en Gran Bretaña. Ellos colocan la mariposa directamente en la incubadora,
Nosotros preferimos que sea en historia clínica o en las pizarras, pero esto rápidamente nos ubica en la condición de empatía, en tener cuidado con las preguntas que vayamos a hacer. En las unidades perinatales rota mucha gente, hay distintos turnos, y el colibrí que identifica a aquellos pacientes que están con cuidados paliativos. Ya voy terminando, quería mencionar un avance que puede servir de un precedente muy importante para nosotros, y es que en el año 2019, el año pasado, en el vecino país de Chile, se promulgó esta ley que se llama Tu nombre es mi recuerdo, y que permite inscribir a los hijos que hayan fallecido antes de nacer, nuevamente, independientemente de la edad gestacional. La normativa indica que se entenderá por mortinato a todo producto de la concepción, identificable o diferenciable de las membranas, que cese en sus funciones vitales desde el alumbramiento o antes de encontrarse separado de la persona gestante. Esto no es obligatorio, esta es una opción que pueden tomar los padres, y lo que se requiere es la documentación extendida por un profesional de la salud que acredite el fallecimiento durante la gestación. Esta es una ley que tiene media sanción, una ley similar, porque esto, insisto, es en Chile, en la provincia de Neuquén, y ha habido otros intentos de anteproyectos en la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo ninguno de los dos ha podido avanzar. Y aquí sí vamos a terminar. Pasamos del secreto, de lo que no se habla, de lo que hay que mantener oculto, porque duele, porque no quiero incomodar al otro, porque no sé bien qué decir, a tener un día internacional como fecha que da visibilidad y la oportunidad de sumar aportes, reflexiones, investigaciones sobre todo aquello que se engloba como el Día de la Muerte Perinatal. Y tiene este lazo que es un poco celeste y un poco rosa. E ilustro con estas publicaciones que son parte de las redes sociales. John Legend es un muy conocido músico y compositor que junto con su esposa tomaron la opción que toman muchas familias que conocen de antemano la imposibilidad de sobrevida de sus hijos, que fue tomar fotografías del proceso de la despedida. La diferencia con ellos es que además las compartieron en sus redes sociales, como ustedes pueden ver. Era un prematuro de 24 semanas con complicaciones asociadas que se detectaron desde el embarazo. Esto generó una enorme controversia. Quienes, por un lado, demandaban que era excesivo, que por qué exponían así su intimidad, y ellos cuentan que además de tomar las fotografías como un registro para la historia de su familia, porque de ningún modo se podría seguir como si este bebé no hubiera sido parte de la historia de esta familia, además recibieron el apoyo de un director ejecutivo de una asociación de prevención del suicidio, que dice que esta es la mejor contribución que pueden hacer las personas que atraviesan trances tan dolorosos, que le dan la posibilidad a otros de hablar, de pedir ayuda y de buscar con quién compartir este dolor. Así que a modo de conclusión, vemos lo que planteamos en los objetivos. El duelo es una respuesta adaptativa y no una enfermedad. Sin embargo, puede complicarse si concurren algunos factores de riesgo o factores de vulnerabilidad como los que mencionaba. Hay duelos típicos, que son los que podríamos identificar como normales, y hay otros duelos complicados que tienen que ver con la detención en alguna de esas etapas o con la imposibilidad de alcanzar lo que es la aceptación. Es muy necesario y entonces requieren ayuda profesional, por supuesto. Y diferenciar entre tristeza y depresión. Es esperable encontrarnos con la tristeza, incluso la propia, frente a situaciones como la del duelo. La depresión es un cuadro psicopatológico que requiere un diagnóstico específico y un tratamiento específico. Y es la afectación de la autoestima que no necesita de una pérdida concreta o identificable. La responsabilidad del equipo de salud no termina con la muerte del paciente, sino que tiene un rol activo en el inicio del duelo como una intervención de carácter preventivo.
No puedo dejar de mencionar la importancia de cuidar a los que cuidan. Graciela lo describió muy bien, así que yo no voy a abundar en estas estrategias. Lo que digo es que son necesarias, no es solo el burnout, hay algo que se conoce como la compasión vicaria, cuando uno se identifica tan masivamente con el dolor del otro que deja de ser eficaz y empieza a compartir sin distancia. Eso no es la empatía. La empatía es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero no identificarse masivamente con el otro. Cuando uno no tiene el espacio para reflexionar en ateneos, o para compartir con sus compañeros, o para hacer una pausa en el pase de sala y hablar de lo que pasó y de lo que nos pasa con estas situaciones, cualquiera de estas dos condiciones se puede instalar y lo que trae es un enorme sufrimiento y malestar para el equipo de salud. Bueno, hasta acá llegamos y les agradezco mucho por la atención.